tiempo. Por eso vamos a hablar de política y economía. Rosendo Fraga está con nosotros y Ignacio Liberador, periodista de economía de Bloomberg, también para analizar dos de los temas que más preocupan a los argentinos. ¿Qué tal, Rosendo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por llamarme. Qué elegante, Rosendo, gracias. Ahí queremos hablar del presidente Milei, de su forma y también de temas de fondo. Lo escuchamos y analizamos este video que subió a sus redes sociales, una nueva forma de comunicar también del presidente. Mirá. Estamos haciendo un esfuerzo enorme, donde el 60% del mismo recae en la política y 40% en el sector privado. Pero todo lo que cae en el sector privado es transitorio, con lo cual, de acá para adelante, después, una vez que reacomodemos la economía, vamos a empezar a eliminar todas esas cosas que a los liberales libertarios no nos gustan. Así es que bueno, ya saben, jamás la noche pudo vencer al día. No maldigamos la oscuridad, prendamos una vela, encendamos la luz de la Argentina que comienza a despertar y comienza a ponerse de pie para que hagamos de este país una potencia nuevamente. Les mando un gran abrazo y como corresponde, la arenga libertaria. ¡Viva la libertad, carajo! Te escuchamos, Rosendo. La gente entiende que es transitorio y lo será finalmente. Obviamente la gente lo votó y el 56% de la Argentina pide el cambio. Pero no sé si banca el ajuste. ¿Qué pensás de la forma y del fondo de Milei? La forma es ratificar el estilo de comunicación de Milei que lo llevó al triunfo electoral. Y uno tiende a mantener, repetir lo que le dio resultado, ¿no es cierto? Eso está claro. Segundo, más allá de la forma, hay un estilo hecho particular. Y es un estilo donde hay, yo no diría, entre metafísico y religioso, hay un mensaje que va más allá de lo concreto, ¿no es cierto? Y un mensaje donde introduce un tema que es esperanza, esperanza. Y bueno, y este es el tema clave, ¿no es cierto? Esperanza, es decir, esperanza y ansiedad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Va a poder esperar la gente? La gente de menores ingresos. Hemos visto, ¿no es cierto?, los últimos datos de esta semana de pobreza y indigencia, los aumentos del ministro de Economía, nos dijo ya públicamente la semana, sí, hace 48 horas, estamos con 1% de inflación diario. Es un Ahora, montón. La pregunta está, pero es lo que lo dijo, absolutamente es un montón. Son niveles, viste, realmente... Él dijo hiperinflacionarios incluso. Claro, yo te digo ese tema. Entonces, cuidado. Hay gente que no va a poder esperar. Hay gente que puede esperar, ¿no es cierto? Entonces, yo pongo una alerta hoy en el tema social. Una alerta en el tema social. Ignacio, el mercado reaccionó bien, digo, la brecha se achicó, bajó el riesgo país. Hay algunos datos positivos de la macro. El central salió a comprar dólares. Ahora, ¿cuándo la gente se va a enterar de algo positivo? Parece que falta bastante para eso, ¿no? Gracias por tu visita. Bueno, sí. ¿Cómo están? El ajuste claramente recién empieza. Creo que vinculado un poco a lo que estaba comentando Rosendo, lo llamativo de esta semana fue que los mercados sí estuvieron reaccionando muy bien, pero en todas sus recomendaciones hubo muchos bancos e incluso calificadoras de riesgo que hicieron buenos comentarios sobre Argentina, que los pasos iniciales se estaban dando en la dirección correcta, pero todos resaltaron el alto riesgo que implicaban todas estas medidas, ¿no? Justamente porque se sabe que la Argentina tenía que atravesar en este primer mes como una línea de fuego muy difícil. Cualquiera de los candidatos que ganara tenía que hacerlo porque la herencia era muy pesada, una de las más pesadas probablemente de la historia, no solamente por los malos indicadores que tenía Argentina, sino también por el campo minado que dejaba en cuanto a precios atrasados, también por el poco margen que tiene en este contexto Argentina como para ajustar. Pero justamente ese es el gran condicional que están poniendo en este momento en los mercados, los bancos, las calificadoras, sobre el éxito del plan. Si esto es tolerado por la gente, entonces es probable que la Argentina en los próximos meses, no en demasiado tiempo, quizá en el mediano plazo, ya pueda empezar a corregir
sus desequilibrios. Por eso la apuesta de Milei está concentrada sobre los primeros meses donde sabe que tiene el mayor capital político, pero va a ser algo muy costoso para afrontar para la gente los primeros meses. Algunas medidas ortodoxas, anticipamos temprano y lo repetimos, que está preparando un viaje Luis Caputo a Washington, que el lunes almuerza con la UIA, con la Unión Industrial Argentina, que probablemente allí dé cuenta también de algunas medidas y de algunos reclamos que me parece ese sector tiene. ¿Qué ves del laboratorio económico de Milei? ¿Ves que hay cierta improvisación o más o menos está bajo el control de lo que él pensaba hacer antes de asumir? No, claramente hay cierta improvisación en cuanto a lo que vemos, tanto en las personas que están llevándolo adelante como en el plan. No eran exactamente lo que se había hablado en la campaña. Lo que se decidió es abordar mediante un shock el tema fiscal. En eso coincide un poco con el diagnóstico que había sobre la situación. Creo que incluso la gente votó eso, ¿no? Se sabe en Argentina ya a esta altura que el gran problema es la inflación, que el principal factor que está detrás de la inflación es la emisión monetaria y que el principal responsable detrás de la emisión monetaria es el gasto público o el gobierno, con lo cual la primera medida de Milei estuvo enfocado en resolver lo fiscal. Pero en todo lo demás, el plan monetario y plan cambiario, parece un poco más gradual. De segunda Hay muchas generación, cosas todavía. ¿no? Sí. Lo de la dolarización, lo del Banco Central. Ahora, ¿la inflación va a caer por recortar el gasto público o por recortar el déficit y por dejar de emitir? ¿Cae, digamos, desde el punto de vista de las leyes económicas? ¿Funciona de ese modo? ¿Cae en qué momento? O sea... No, por eso. No. O sea, lo que va a pasar en los primeros meses, claramente, ya hay estimaciones de que puede llegar a haber en los 2 primeros meses de gobierno una inflación acumulada del 60%. El shock inflacionario va a ser gigantesco, récord. El tema es que mucho tiene que ver con precios atrasados, ¿no? Entonces, no necesariamente sea algo inercial, algo que se quede en el tiempo, sino son movimientos de una sola vez y que con buena política monetaria debería corregirse el nivel de inflación en los meses siguientes. Rosendo, la gobernabilidad tiene 2 caras, al menos, seguramente son más, pero por un lado el Parlamento o el Congreso, los acuerdos, y por otro lado la calle. Y el miércoles se enfrenta una prueba de fuego el gobierno con el protocolo antipiquete de Bullrich. ¿Qué pensás? Primero, en lo político, el gobierno no empezó mal. Vos fíjate, Milei tiene su partido solo 72 senadores, nada más que 39 de 257 diputados, y sin embargo logró que su partido tenga la línea sucesoria, presidente de diputados y presidente provincial del Senado. Es un paso, pero un paso que va en la buena dirección. Ahora, el protocolo antipiquete, volvamos, ¿no es cierto?, a lo que estábamos conversando. Y como muy bien dijo el Liberador, al final, ¿no es cierto?, cuidado, hay bancos que ya prevén 60% de inflación para los primeros 2 meses. Ahora, es decir, con esa inflación, con estos niveles de pobreza, que sabemos que, bueno, la estimación, yo te diría, si hacemos la estimación al día de hoy, estamos en 50. La estimación con lo que ha sucedido. Este golpe inflacionario, cuidado. Y hay que separar el fenómeno de protesta social y reclamo genuino de el activismo político, porque es realmente una situación delicada. ¿Julieta? Sí, yo me quedé pensando también en algunas cosas, ¿no?, que fue cambiando Javier Milei o su propuesta. Se habló mucho en campaña de que el ajuste iba a recaer sobre la casta y ahora vemos que en realidad no, porque en realidad no dan las cuentas solo ajustando a la casta, sino que, bueno, obviamente los argentinos van a tener, digamos, más impuestos y también más inflación, por lo menos en los primeros meses. ¿Cómo creen ambos dos, no, que puede Milei lidiar con esto, con hacer ver a la gente más a largo plazo, digamos, el impacto de sus medidas? Es muy difícil la pregunta, así que lo dejo a Rosendo. Mira, gracias, discúlpame, soy más viejo que vos, bastante más viejo, ¿no es cierto? Bueno, el punto es el siguiente. Iniciamos la conversación, vos me pasaste
un video, ¿no es cierto?, de Milei, y yo te dije una palabra, esperanza. La esperanza, Milei está apostando a factores que a veces, insisto, tienen más que ver con la religión y la metafísica que con la lógica de expectativas, ¿no es cierto?, que hay. El problema, él tiene que introducir que el factor esperanza para compensar el altísimo costo que hay que pagar. La expectativa es otra cosa. Manejar expectativas es otra cosa, es algo más racional, ¿no es cierto? Esto no, tiene una cuota de otro tipo, ¿no es cierto? Yo creo que el presidente está en esta dirección. Ahora, cuidado, protocolo antipiquete sí, está bien, pero esto mirando un poco al pasado, en la 9 de julio cortada. Acá lo que vamos a tener es un ajuste social con costo muy grande, que es una cosa diferente, ¿no es cierto? Y el gobierno tiene que saber diferenciar las dos cosas. Alejandro. Ahora, pregunta para ambos, ¿no? ¿Qué piensan que va a pasar con las paritarias? Porque si las paritarias se quedan muy por detrás, la gente va a perder una cantidad de poder adquisitivo enorme, que eso significa, a ver, se deja de ir a comer afuera, quiebra el restaurante, quiebra una pyme. Entonces, digamos, en algún momento Milei puede llegar a tener baja inflación, pero lo que va a quedar atrás es pura devastación. Sí, inicialmente está claro que los salarios van a estar yendo muy por atrás de la inflación. De hecho, falta buena parte del ajuste en cuanto, bueno, a las tarifas energéticas, cuestiones que tienen que ver con productos que son esenciales para la gente, ¿no? Y que ponderan muy alto en la canasta de consumo de la gente. Habría que ver también qué es lo que pasa cuando el tipo de cambio empiece a quedar atrasado, y porque si la idea es sostener, viste que dicen un crawling peg del 2% mensual y la inflación va a ser del 20-30% mensual, entonces quizá el tipo de cambio va a haber que moverlo en algún momento un poco más, y en ese caso también puede haber un nuevo impacto para la gente. Claro. El tema es lo que me parece que podría buscar el gobierno al mismo tiempo, sabiendo que todas las medidas que va a ir tomando en ese sentido van en contra de los ingresos reales de la gente, sí. Es si hay algunas alternativas, claro, como para ir atenuando esto, como por ejemplo en la liberación de importaciones, porque el ingreso de productos, eso con mayor oferta de productos puede haber alguna menor presión sobre los precios. También si todas estas medidas de desregulación que va a tomar esta semana, que buscan destrabar la actividad, por ejemplo, o alentar el ingreso de capitales, ahí hay blanqueo, privatizaciones. Si hay ingreso de dólares antes de lo de la cosecha, porque la cosecha llega en abril, o sea, es muy lejos. Sí, aunque algo están liquidando con este nuevo dólar 8.20, ¿no? Sí, si los argentinos tienen que ir afrontando todos esos ajustes en estos meses, sin que haya ninguno de estos atenuantes, sí, va a ser muy difícil. Antes de escuchar a Caputo, Rosendo, hay algunas idas y vueltas. En el entorno de Milei, por nombramientos, por disconformidades, por acuerdos, la renuncia reciente de Eduardo Rous, que era subsecretario de Medios, discusiones entre las nuevas generaciones y los más grandes. ¿Y qué ves, no? ¿Le ves uña a Guitarrero, vos que viste a tantos presidentes actuar? ¿Le ves uñas para tocar bien a Milei, de acuerdo a lo que vimos en una primera semana? Es prematuro, pero ¿qué te parece esto? Bueno, primero, respecto a lo que bien planteaba Oliverador, es decir, ya está planteado el conflicto entre la CGT y el gobierno, que la CGT quería tomarse más tiempo, y son las paritarias. La CGT quiere actualización mensual. Claro. Actualización mensual. Y el gobierno quiere actualización mensual. Ya está planteado en ese punto realmente concreto. Bueno, yo quería, Milei para mí ha demostrado claramente tener instinto de líder político, instinto de poder. Y eso lo concretó respecto a la imagen de Macri cogobernando y a la vicepresidenta con un grado de autonomía político que a él que le disgustaba. Bueno, la cuestión fue clara, el presidente mostró, acá mando yo. Ahora, en la organización de un equipo de gobierno es más complicado, ¿no es cierto? Aparece, yo diría, nada demasiado sólido, yo te diría decir. Los funcionarios, además, el mismo funcionario crece y baja de poder.
Un día está arriba, otro día está abajo. Entonces acá es donde Milei tiene que hacer, tiene su comunicación, su éxito electoral, tiene su idea de rumbo, pero necesita armar el instrumento de gobierno en forma más eficaz que como hasta ahora. Reconozco que hasta ahora son 6 días, ¿no es cierto? Y no lo podemos juzgar por eso, pero es un problema a ver cómo corrige. Y el estilo de Milei, que aparece gobernando con ropa de sport, que también marca una diferencia con sus antecesores. Y escuchamos a Luis Caputo, un poco más formal, hablar de esta manera para también preguntarle tanto a Rosendo como a Ignacio Oliveradola aquí en esta etapa con Política y Economía. A ver. El corazón del programa siempre fue fiscal. En coincidencia con el presidente en eso siempre fue absoluta. Y él confió en mí particularmente en esto, contra lo que se dice. O sea que el presidente veía en Caputo un fiscalista. Yo siempre fui fiscalista y esa simbiosis con él estuvo desde el minuto 1. Dentro de este programa de estabilización tenemos esta ancla fiscal que es en la que hay que confiar para disminuir la inflación. ¿Qué ves de lo que escuchaste o qué te parece lo que hasta ahora comenta el ministro de Economía, que muchos dicen tiene más inclinación por las finanzas que por la economía, que probablemente la esté controlando el propio presidente Milei? No, claramente es cierto lo que dice. Toda la apuesta estuvo enfocada en la primera parte en resolver el tema fiscal y se dejó de lado todo lo monetario y cambiario que quizá, o lo cambiario completamente, ¿no? Porque no se sale del cepo cambiario, por ejemplo, y se va a sostener el tipo de cambio en los próximos meses. Entonces se aborda de manera parcial todo ese tema que quizá hubiera servido, porque todo esto fiscal, o sea, todavía falta materializarse, ¿no? Puede terminar en una expresión de deseo si la gente o algunos sectores le pone algunos límites, ¿no?, a Milei. Pero lo otro, lo monetario, se podría haber resuelto de un día para el otro sin necesidad de someterlo a votación ni nada, y hubiera sido muy efectivo para calmar expectativas en el mercado. Pero ellos abandonaron esto y se enfocaron por ahora en lo fiscal, que está puesto a prueba y que si se da y si es exitoso, entonces el plan puede resultar. Pero todo lo demás que podría haber sido llevado adelante todavía no se hizo y es una cuenta pendiente que en algún momento deberán hacer. ¿Rosendo? Bueno, mirá, cuando Caputo habla de fiscal, para la gente es ajuste, ¿no es cierto? Son dos términos que son dos caras de una misma moneda. Ahora, él es el ministro de Economía, tiene la competencia, ¿no es cierto? Es un hombre que viene del sector financiero. Bueno, pero el presidente es el que tiene que estar por arriba y articular el gobierno, ¿no es cierto? Es decir, y más un presidente como Milei, que es economista, que siempre ha trabajado sobre el tema. Es decir, el presidente es el que tendrá que decir si en algún momento si el ajuste, si la sociedad aguanta o no aguanta el ajuste, ¿no es cierto? Y eso el economista tiene que ponerle algo que se llama percepción. Excelente. Rosendo, muchas gracias, ¿eh? Siempre interesantísimo. No, gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Ignacio, muchas gracias por tu visita. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por venir hasta aquí.